A él no lo mataron. Lo convencieron. Le hablaron con la voz de su madre desde la niebla. Y cuando abrió la puerta, todos entendimos la única regla del espinazo del diablo. El coche no te protege. Solo retrasa lo que viene a por ti. A las 2:17 de la madrugada, el espinazo del diablo murió debajo de nosotros. Un segundo antes, mi coche bajaba entre curvas, con los faros mordiendo la línea amarilla y el volante húmedo bajo mis manos. Al siguiente, 3 carriles enteros quedaron clavados en mitad de la sierra. Camiones, turismos, una ambulancia y 2 trailers quedaron alineados en 3 carriles, apagados, inmóviles, como piezas puestas a mano. Frente a mí, un sedán gris. Detrás, una ambulancia apagada. A los lados, trailers y camionetas con los cristales sudando por dentro. La lluvia golpeaba el techo. Después se cortó. De golpe, los limpiaparabrisas rasparon el cristal seco. Apagué el mando. El silencio cayó encima del coche como una lona mojada. Miré el móvil, el navegador y el reloj casi al mismo tiempo. Sin cobertura, la ruta desaparecida, la flecha azul girando sobre una curva que ya no existía. 2:17. La hora seguía clavada. El conductor del sedán gris no se movía, solo veía su nuca, demasiado recta, demasiado quieta. Parecía colocado ahí, plantado en el asiento. Entonces apareció la niebla. No llegó. Apareció. Un muro blanco pegado a los coches. Los faros no lo atravesaban. Lo encendían por dentro. La masa se movía con remolinos pequeños, lentos, como bocas abriéndose bajo la piel. El coche dejó de oler a café viejo y a humedad. Empezaba a oler a metal mojado, cable quemado y tierra abierta. El vaho empezó a cerrar los bordes del parabrisas. Entonces la voz sonó dentro del coche. Salió del salpicadero, de las puertas, del techo, del hueco del motor. Una voz masculina, plana, como una interferencia baja, acuosa. Atención, permanezcan dentro de sus vehículos. Me quedé inmóvil. Bloqueen las puertas. Mantengan las ventanillas cerradas. No abandonen el habitáculo bajo ningún concepto. Un claxon chilló más adelante, luego otro, luego 20. La carretera despertó en pánico. Bocinas, motores acelerando en vacío, puños contra cristales, gente gritando detrás de las ventanillas empañadas. La voz no subió el volumen. Apaguen los motores. Retiren las llaves del contacto. No intenten comunicarse con otros vehículos. Obedecí. Giré la llave. El motor murió. La voz no estaba dando órdenes. Estaba leyendo un procedimiento que ya había fallado demasiadas veces. El coche se enfrió. Entonces escuché los pasos, lentos, arrastrados, muy cerca del asfalto. Venían desde la niebla. Uno, otro más. Me incliné hacia el volante. La voz entró al instante. No miren directamente a los individuos que se aproximen. Me eché hacia atrás. El cinturón me rozó el cuello. Los pasos rodearon el sedán gris. Se detuvieron. Sobre el maletero. Otra vez. El vaho de la luna trasera empezó a llenarse de líneas verticales. Dedos. Muchos dedos. Pasando por dentro.
Entonces una mujer habló desde la niebla. Manuel. El conductor levantó la cabeza. Yo no sabía su nombre. Él sí. Manuel, abre. Hace mucho frío. Su mano subió hacia la puerta. La voz del altavoz cortó el aire. No responda. No abra. No establezca contacto visual. La mujer insistió. Soy mamá. Manuel. El cuerpo del hombre cedió hacia la voz, como si algo tirara de él desde el pecho. Quise tocar el claxon. Quise gritar. Pero mi mano no se movió. Obedecí. Manuel abrió. Solo un palmo. La niebla no entró como vapor. Entró como un brazo. Se dobló por la rendija, espesa, blanca. La luz roja del piloto trasero la iluminó un segundo y apareció carne humana. Manuel empezó a temblar, sin gritar. Lloraba con la boca abierta. Luego salió la mano, humana, casi del todo, casi. Los dedos eran demasiado largos, no como garras, solo más largos de lo permitido. Los nudillos estaban mal repartidos, como si la piel hubiera sido cosida encima de una estructura equivocada. La mano le tocó la cara, con suavidad, como una madre limpiando una mancha. Después le giró la cabeza. 1 centímetro. Otro. Otro más. El cuello no crujió. No se rompió. Se dejó de mover. La cabeza de Manuel siguió girando hasta desaparecer de mi vista. Su cuerpo seguía sentado. Sus manos seguían en el volante. Pero él ya miraba hacia afuera, hacia lo que usaba la voz de su madre. El claxon sonó de golpe. Su frente cayó contra el volante. Un pitido largo lleno. El espinazo del diablo. La puerta se cerró sola. La mano se retiró. El claxon siguió. 30 segundos. 40. 1 minuto. Hasta que algo dentro del coche empezó a imitarlo. No era mecánico. Era una garganta profunda, húmeda, copiando un claxon desde detrás de los dientes. Me tapé la boca. La voz de los altavoces habló otra vez. El ocupante del vehículo gris ha sido comprometido. No permitan el acceso. No respondan si solicita ayuda. El sonido cesó. La niebla tragó el sedán. La carretera quedó muda. Solo mi respiración. Solo el volante bajo mis dedos. Solo el olor a metal mojado entre por las juntas. Entonces alguien llamó a mi ventanilla. No miré. La voz habló al otro lado del cristal. Esta vez era la mía. Exactamente la mía. Con mi cansancio. Con mi miedo. Con el abismo. Con el mismo temblor que yo intentaba esconder. Abre, Susurró. ya sé cómo salir. No contesté. Me mordí la lengua hasta sentir sangre. El cristal estaba a 20 centímetros de mi cara y por primera vez entendí que una ventanilla no separa nada. Solo retrasa. La niebla respiraba contra el coche. Mi voz volvió a hablar. No tienes que mirar. Solo abre un poco. Entonces sonó el primer seguro. El de la puerta trasera derecha. Me giré. Nada. Puerta trasera izquierda. Copiloto. Mi puerta.
Los 4 seguros subieron solos. Puse el cierre centralizado. 1 vez, 2, 3. Bajaron. Volvieron a subir. La voz de los altavoces entró con interferencia. No toqué los mecanismos. El vehículo ya no le pertenece por completo. El frío entró por las rendijas de ventilación. No soplaba, se filtraba, lento, pegado al plástico. Me subió por los dedos, por las muñecas, por los codos. El parabrisas crujió. No se rompió, se dobló hacia adentro, solo un poco. El salpicadero pareció acercarse. El volante también. El techo también. El coche seguía siendo el mismo, pero ya no tenía el mismo tamaño. Cada respiración ocupaba demasiado espacio. Mi voz habló desde fuera, más cerca. No le hagas caso. Está usando palabras para que tengas miedo. El cinturón se tensó, primero contra mi pecho, luego contra mi cuello. Tiró despacio, como si alguien desde el asiento trasero estuviera recogiendo una cuerda. Metí los dedos entre la cinta y mi garganta. No cabían. La voz de los altavoces cambió. Ya no parecía humana. Instrucciones correctivas. No respire cuando escuche su nombre. No recuerde su domicilio. No visualice rostros conocidos. No piense en las puertas abiertas. Mi voz rió al otro lado del cristal. Una sonrisa corta, exacta, la mía. Demasiado tarde. El espejo retrovisor se movió solo, muy despacio, hasta apuntar el asiento trasero. No quise mirar, pero mis ojos subieron. En el reflejo no había nadie, solo la oscuridad del asiento. Y en medio de esa oscuridad, una boca pegada al tapizado, sin cara, sin lengua, con mis dientes colocados en otro orden. La boca susurró: Estoy entrando sin abrir. Grité, no por valentía, por puro reflejo. La boca del asiento trasero se cerró del golpe. Como un maletero, la voz de los altavoces chilló dentro del coche. Avance, avance, avance. El motor se encendió solo. Las agujas del cuadro subieron hasta el límite. El navegador parpadeó. Salida, 1 kilómetro. Delante, la niebla se abrió en una línea estrecha. Un carril, uno solo. A ambos lados los coches seguían inmóviles. Dentro de algunos había sombras golpeando los cristales desde dentro. En otros, los conductores estaban sentados con la cabeza girada hacia ángulos imposibles. El sedán gris aparecía a mi derecha. Manuel estaba en el asiento del conductor, pero su cara miraba por la ventanilla trasera. Me vio pasar, o algo con su cara me vio pasar. Pisé el acelerador. El coche avanzó. La niebla golpeaba los laterales como uñas mojadas. La voz de fuera corría junto a mi puerta. Mi voz, jadeando. No aceleres. Vas a dejarme atrás. El cinturón soltó mi cuello. Por un segundo pensé que podía salir. Entonces entendí la trampa. La carretera no me estaba liberando. Me estaba entregando. El navegador cambió. Salida, 500 metros. Luego, 200 metros. Luego, salida, casa. No reconocí la calle al principio. Mi cabeza tardó en aceptarla. Ese fue el peor error. Solté el acelerador. Demasiado tarde. Los faros iluminaron una calle que no estaba en la sierra. Mi calle, mi portal, mi ventana, la del salón. El coche se detuvo frente a mi casa. El motor murió. El reloj marcaba a las 2:17. En el asiento del copiloto estaba mi móvil. Seguía grabando. Yo no lo había tocado.
El archivo ya tenía un título. No salgas del coche. Entonces alguien llamó al cristal de mi casa. No al coche, a la ventana del salón. Miré hacia arriba. Detrás del vidrio, dentro de mi propia casa, había una silueta de pie. Tenía mi altura, mi ropa, mi cara, pero estaba de espaldas, como si ya llevara horas viviendo allí. La radio, apagada, habló por última vez. El ocupante ha llegado. No le permitan el acceso. La figura levantó una mano desde el otro lado de la ventana y con mi voz, desde dentro de mi casa, dijo: abre, ya no estoy en